El aire estaba cargado con el olor a pólvora, y el humo negro se elevaba desde los edificios en llamas, formando una densa cortina que ocultaba parcialmente el cielo de abril. Los soldados del Ejército Rojo avanzaban cautelosamente entre los escombros que antaño fueron elegantes avenidas berlinesas. Después de casi 4 años de guerra brutal contra el invasor nazi en suelo soviético, ahora se encontraban en el corazón mismo de la bestia. Berlín, la capital del Tercer Reich, el último bastión de resistencia alemana, que debía caer para poner fin a la guerra más sangrienta que Europa había conocido. Para Nikolai Berezin, sargento del 150 Regimiento de Infantería del Tercer Ejército de Choque Soviético, Berlín era el destino final de un viaje que había comenzado en las heladas estepas rusas durante la contraofensiva de Moscú en 1941. Habían pasado más de 1000 días desde que dejó a su familia en un pequeño pueblo cerca de Smolensk. 1000 días de muerte, hambre y sufrimiento inimaginable. Cuando cruzamos el Oder, sabíamos que estábamos cerca del final. Podíamos sentirlo, recordaría años después en sus memorias. Berlín significaba el fin de nuestra peregrinación por el infierno, pero también sabíamos que la bestia herida sería más peligrosa que nunca. El avance sobre Berlín comenzó oficialmente el 16 de abril de 1945, con la ofensiva sobre las colinas de Zielou, último obstáculo natural antes de la capital alemana. Lo que encontraron los soldados soviéticos al llegar a los suburbios de la ciudad superó incluso las escenas más dantescas que habían presenciado hasta entonces. Una megalópolis convertida en un laberinto de ruinas, donde cada edificio, cada sótano, cada estación de metro había sido transformado en una fortaleza defendida por una mezcla heterogénea de veteranos de la Wehrmacht, fanáticos de las SS y adolescentes de las juventudes hitlerianas. Entramos en Berlín como si descendiéramos a un nuevo círculo del infierno, escribió en su diario el teniente Vasily Grossman, corresponsal del periódico del Ejército Estrella Roja. Las calles habían desaparecido bajo montañas de escombros. Los edificios que aún quedaban en pie eran solo cascarones vacíos, con sus fachadas destripadas mostrando las entrañas de lo que alguna vez fueron hogares. Entre los escombros, cuerpos hinchados de civiles y soldados. Algunos llevaban días allí, otros eran recientes. El hedor era insoportable. Para los soldados soviéticos, la batalla de Berlín no era simplemente una operación militar más, era el punto culminante de una cruzada de venganza, alimentada por 4 años de atrocidades nazis en suelo soviético, desde las puertas de Moscú hasta las ruinas de Stalingrado, desde el brutal asedio de Leningrado hasta las masacres de pueblos enteros en Bielorrusia y Ucrania. El Ejército Rojo había sido testigo de horrores que superaban la comprensión humana. Cada soldado llevaba consigo las cicatrices físicas y psicológicas de esta guerra de aniquilación, y muchos también cargaban con el peso de haber perdido a sus familias a manos de los invasores. Cuando entré en una casa berlinesa por primera vez, no pude evitar pensar en mi propio hogar, destruido por los bombardeos alemanes, relató años después Ivan Konev, un joven artillero que participó en la toma de Berlín. Mi madre y mis 2 hermanas pequeñas habían muerto allí. Y ahora estaba yo, en medio de una sala con muebles elegantes, fotografías familiares en las paredes y un piano en la esquina. La normalidad de aquella escena, comparada con la desolación que habíamos dejado atrás en nuestra patria, me produjo una rabia indescriptible. Esta rabia, combinada con el agotamiento de años de combate y el alcohol distribuido generosamente por los oficiales para mantener alta la moral antes del asalto final, resultó en escenas de brutalidad que muchos testimonios recogieron posteriormente. Las violaciones masivas y los saqueos fueron una realidad oscura de la liberación de Berlín, una mancha que contrasta con el heroísmo indudable de quienes derrotaron al nazismo. El comandante Alexander Diatlenko, oficial político del octavo ejército, de guardias bajo el mando del mariscal Chukov, describió en sus memorias el difícil equilibrio entre la sed de venganza y el mantenimiento de la disciplina.
Teníamos órdenes contradictorias. Por un lado, la propaganda nos había preparado durante años para odiar todo lo alemán, mostrando las atrocidades cometidas contra nuestro pueblo. Por otro lado, en los últimos días, se nos ordenó tratar correctamente a la población civil. Pero no se puede apagar con una orden el fuego del odio que se ha alimentado durante años. Los combates urbanos en Berlín fueron de una intensidad inaudita. Cada metro de avance costaba vidas. Los francotiradores alemanes acechaban entre las ruinas. Las calles estaban minadas y las unidades de tanques soviéticos debían enfrentarse a niños y ancianos armados con Panzerfausts, lanzacohetes antitanque, que podían destruir un T-34 con un solo impacto certero. La táctica soviética consistía en avanzar apoyados por artillería pesada, que disparaba a quemarropa contra los edificios donde se sospechaba que había resistencia alemana. Nunca olvidaré el ruido, confesó Mikhail Borisov, operador de radio de un batallón de tanques. Era ensordecedor, continuo, sin pausa. El fragor de los edificios al derrumbarse se mezclaba con el estampido de los cañones de nuestros tanques y el tableteo de las ametralladoras. Y luego estaban los gritos. Gritos de dolor, de miedo, órdenes gritadas que nadie escuchaba. Después, de 2 días en Berlín, muchos de nosotros sangrábamos por los oídos. La ciudad se defendía con la desesperación de quien sabe que no hay marcha atrás. Hitler, refugiado en su búnker bajo la Cancillería del Reich, ordenaba contraataques con divisiones fantasma que ya solo existían en su mente perturbada, mientras los berlineses comunes se hacinaban en sótanos y estaciones de metro, atrapados entre el fuego soviético y la determinación suicida de los nazis de luchar hasta el último hombre. Los civiles alemanes nos miraban con una mezcla de terror y alivio, recordaba Stepan Golobachev, médico militar de la 5ª División de Choque. Terror por las historias de atrocidades que la propaganda de Goebbels les había contado sobre nosotros, los subhumanos eslavos, y alivio porque nuestra llegada significaba el fin inminente de la guerra. Recuerdo a una anciana que se arrodilló ante mí mientras atendía a un compañero herido. Me mostró una foto de su hijo, soldado en el frente oriental, desaparecido desde Stalingrado. ¿Lo has visto?, me preguntó en un ruso rudimentario. ¿Lo has visto en algún campo de prisioneros? No supe qué responderle. En Stalingrado apenas hicimos prisioneros, casi todos murieron de hambre o congelados. A medida que el cerco soviético se estrechaba alrededor del centro gubernamental, la resistencia se volvía más encarnizada. Los días finales de abril de 1945 vieron algunas de las batallas más feroces por edificios emblemáticos como el Reichstag, símbolo del poder parlamentario alemán, y la Cancillería, corazón administrativo del régimen nazi. El Reichstag se convirtió en nuestra obsesión, explicó Yakov Petrenko, teniente del 756º Regimiento de Infantería. Sabíamos que plantar nuestra bandera allí sería el símbolo definitivo de la victoria. Pero cada escalón, cada habitación, cada pasillo estaba defendido a muerte. Tardamos casi 2 días en tomar un edificio que podíamos ver claramente desde nuestras posiciones, a apenas unos cientos de metros. La famosa fotografía de la bandera soviética ondeando sobre el Reichstag, tomada por Yevgeny Haldey, se convertiría, posteriormente, en el símbolo definitivo de la victoria sobre el nazismo. Sin embargo, la realidad tras esa imagen fue mucho más caótica y sangrienta de lo que la propaganda oficial admitiría después. La bandera fue colocada varias veces, pues los combates continuaron incluso después de que los primeros soldados alcanzaran la cúpula del edificio. Cuando finalmente entramos en el Reichstag, el interior era un infierno, relató Víctor Antonov, uno de los soldados que participó en el asalto final. Fuego por todas partes, cuerpos carbonizados, escombros cayendo del techo semiderruido. Avanzábamos entre tinieblas, iluminados solo por el resplandor de los incendios y los disparos. Los alemanes se habían atrincherado en el sótano y en algunas salas del primer piso. Luchaban como autómatas, sin esperanza pero sin rendirse. Recuerdo a un oficial de las SS, no tendría más de 30 años, que emergió de un montón de
escombros y vacío su pistola contra nosotros antes de ser abatido. Su rostro no mostraba miedo, solo una determinación vacía, como si cumpliera una función mecánica para la que había sido programado. Los soldados soviéticos que combatieron en Berlín experimentaron una extraña mezcla de emociones. Por un lado, la euforia de estar finalmente destruyendo la capital del enemigo que tanto sufrimiento había causado a su patria. Por otro, un agotamiento tan profundo que muchos describen en sus memorias una sensación de vacío, de irrealidad, como si estuvieran observando los acontecimientos desde fuera de sus propios cuerpos. Después de tanto tiempo luchando, de ver morir a tantos camaradas cuando finalmente llegamos a Berlín, yo ya no sentía nada, confesó Nikolai Maslov, sargento de zapadores. Cumplía órdenes mecánicamente. Avanzar, disparar, limpiar un edificio, continuar. Una parte de mí había muerto en algún punto del camino desde Kursk hasta el Reichstag. Cuando mis compañeros celebraban, yo solo podía pensar en cuándo podría finalmente dormir sin el ruido de las bombas, sin el olor a carne quemada. Para muchos soldados soviéticos, especialmente aquellos que habían comenzado la guerra en 1941, sobrevivir hasta Berlín parecía un milagro estadístico. Las bajas del Ejército Rojo durante toda la guerra se estiman en más de 8,6 millones de soldados muertos, una cifra que ilustra la magnitud del sacrificio soviético en la derrota del nazismo. Los que llegaron a Berlín eran los supervivientes de innumerables batallas, hombres que habían visto desaparecer a compañeros y unidades enteras, reemplazados continuamente por nuevos reclutas que a su vez caían en combate. De mi compañía original, los que salimos de Moscú en 1941, solo quedábamos 3 en Berlín, recordaba Dmitry Volkov, capitán de infantería. 3 de 200, y los 3 habíamos sido heridos al menos 2 veces. Yo mismo fui herido, en Stalingrado y nuevamente en Kursk. Cuando entramos en Berlín, mi uniforme tenía más parches que tela original. Éramos como fantasmas caminando entre las ruinas de otro mundo. A medida que se acercaba el final de la batalla, la resistencia alemana se fragmentaba en focos aislados. Las comunicaciones entre las unidades defensoras habían colapsado, y cada grupo combatía por su cuenta, sin coordinación central tras el suicidio de Hitler el 30 de abril. Sin embargo, incluso en esta situación desesperada, algunos sectores de la ciudad seguían presentando una resistencia feroz. Lo más difícil fueron los túneles del metro, relató Anatoly Schwarzman, miembro de un grupo de asalto especializado. Los alemanes los habían convertido en fortalezas subterráneas, con barricadas, nidos de ametralladoras y trampas explosivas. La oscuridad era absoluta, el aire irrespirable por el polvo y la pólvora. Combatíamos a ciegas, guiándonos solo por los destellos de los disparos enemigos. A veces estábamos tan cerca que podíamos oír sus respiraciones. La batalla por estas estaciones de metro culminó en una tragedia cuando las SS volaron los diques que separaban los túneles del río Spree, provocando la inundación de varios tramos donde se refugiaban tanto soldados alemanes como miles de civiles. Los testimonios de los soldados soviéticos que presenciaron el rescate de los supervivientes hablan de escenas dantescas, con cuerpos flotando en las aguas negras y madres ahogadas abrazando aún a sus hijos. Nunca había visto algo así, escribió en su diario el teniente Pavel Kogan. Sacábamos cuerpos y más cuerpos. Algunos soldados alemanes, pero sobre todo civiles, ancianos, mujeres, niños. El agua estaba helada y negra, mezclada con barro y escombros. Trabajamos durante horas, sacando cadáveres. Uno de nuestros hombres, Volodia, un gigante siberiano que había luchado sin pestañear desde Stalingrado, se sentó en un rincón y lloró como un niño. No para esto, repetía. No hemos venido hasta aquí para esto. Los días finales de 1960, abril y primeros de mayo de 1945, fueron un confuso caleidoscopio de combates localizados, rendiciones parciales y negociaciones fragmentadas. Los soldados soviéticos, extenuados tras semanas de combates urbanos sin descanso, veían cómo la resistencia alemana se desmoronaba gradualmente,
aunque algunos núcleos seguían luchando con determinación suicida. La guerra se había vuelto surrealista, recordaría el sargento Vasily Ivanovich, artillero de un T-34. En una calle, los alemanes se rendían en masa, levantando banderas blancas desde las ventanas. A 300 metros, en la calle paralela, las SS fusilaban a quienes intentaban rendirse y seguían disparando contra nuestros tanques. Era como si estuviéramos luchando en varias guerras diferentes al mismo tiempo. La fragmentación del frente de batalla creó situaciones extrañas donde unidades soviéticas y alemanas coexistían separadas por apenas unos edificios, sin contacto entre sí. Los soldados soviéticos aprovechaban estos intervalos en los combates para explorar la capital del Reich, una ciudad que durante años había sido presentada en la propaganda como el centro del mal y la decadencia capitalista. Lo que más me sorprendió fue la riqueza que aún quedaba en medio de tanta destrucción, confesó Georgi Shelest, cabo del 5º Ejército de Choque. Entramos en un apartamento abandonado cerca de Alexanderplatz. Habían huido tan apresuradamente que dejaron todo: porcelana fina, cristalería, un gramófono con discos de música clásica. Uno de nuestros hombres, Vladimir, que en la vida civil había sido profesor de música en Kiev, puso un disco de Beethoven. La 9ª sinfonía sonó entre aquellas paredes mientras afuera continuaban las explosiones. Fue un momento de belleza surrealista en medio del infierno. El contraste entre la relativa opulencia, que aún podía adivinarse en algunos barrios berlineses, y la miseria que los soldados habían dejado atrás en sus hogares devastados por los nazis no hacía sino alimentar un sentimiento de indignación. Muchos se preguntaban cómo los alemanes, que habían llevado la destrucción a Europa Oriental, podían haber vivido con tal nivel de confort mientras las ciudades soviéticas eran reducidas a escombros. En un sótano encontramos una despensa llena de conservas, jamones, incluso chocolate, relataba Mikhail Petrov, soldado de infantería. Y esto en 1945, después de 6 años de guerra. En mi pueblo, cerca de Minsk, los niños habían muerto de hambre después de que los alemanes quemaran todas las cosechas. ¿Cómo no sentir rabia? ¿Cómo no pensar que ellos no habían sufrido ni una fracción de lo que habían hecho sufrir a los demás? Esta percepción, junto con años de propaganda que había deshumanizado al enemigo, contribuyó a los excesos que empañaron la victoria soviética. Sin embargo, sería simplista reducir el comportamiento de todo un ejército a sus peores elementos. Numerosos testimonios recogen también actos de humanidad y compasión hacia la población civil berlinesa. Recuerdo a un niño alemán, no tendría más de 6 años, que se acercó a nuestra posición, narraba Iván Konovalov, médico de un batallón de tanques. Estaba famélico, con la ropa hecha jirones. Le di parte de mi ración y chocolate. Nuestro comandante, un hombre duro que había perdido a toda su familia en Leningrado, organizó una colecta entre los hombres. Reunimos comida suficiente para el niño y su familia durante varios días. ¿Por qué ayudamos a los alemanes?, le preguntó uno de los reclutas más jóvenes. Porque hemos venido a acabar con los nazis, no con los niños, le respondió el comandante. A medida que Berlín caía sector por sector, los soldados soviéticos se enfrentaban a una nueva realidad: el fin inminente de la guerra más mortífera de la historia. Para muchos que habían pasado años en el frente, la perspectiva de la paz resultaba tan desconcertante como liberadora. Desde 1941, mi vida había sido la guerra, reflexionaba Leonid Brezhnev, teniente de artillería, sin relación con el futuro líder soviético. Me alisté con 19 años. Ahora tenía 23 y había pasado toda mi vida adulta matando y viendo morir. ¿Qué iba a hacer en tiempos de paz? ¿Cómo iba a regresar a mi pueblo, sentarme en la mesa familiar, escuchar las preocupaciones cotidianas de los civiles? Me había convertido en un extraño para ese mundo. Esta sensación de alienación, de no pertenecer ya al mundo civil, sería una constante en muchos veteranos. El trauma de la guerra había creado una brecha psicológica
que muchos nunca lograrían superar completamente. Los soldados que entraron en Berlín habían sido testigos de atrocidades inimaginables, tanto las cometidas por el enemigo como, en algunos casos, por sus propios camaradas. Había visto a mis compañeros convertirse en bestias y luego volver a ser humanos, confesaba Nikolai Inozemtsev en una carta a su hermana. Vi a hombres que se arriesgaban a morir para salvar a un camarada herido, y al día siguiente, esos mismos hombres saqueaban y abusaban de civiles indefensos. La guerra nos convirtió en criaturas duales, capaces de lo mejor y lo peor. Y ahora, ¿cómo volver a ser solo humanos? Los combates en Berlín tuvieron lugar no solo en las calles y edificios, sino también en la intrincada red de túneles, alcantarillas y búnkeres que formaban una ciudad subterránea paralela. Las unidades especializadas en combate subterráneo, los llamados topos, se enfrentaban a condiciones particularmente terribles. Bajo tierra perdías toda noción del tiempo, explicaba Dmitry Belikov, sargento de una de estas unidades. La oscuridad era absoluta, el aire estaba viciado y los túneles estaban infestados de ratas que se alimentaban de los cadáveres. A veces no veíamos la luz del sol durante días. Avanzábamos a tientas marcando las paredes con tiza para no perdernos. Los alemanes conocían mejor que nosotros aquel laberinto y aparecían de la nada, atacaban y desaparecían. Era una pesadilla, claustrofóbica. Uno de los objetivos principales de estas unidades subterráneas era localizar los búnkeres donde se refugiaba la cúpula nazi. El más famoso, por supuesto, era el Führerbunker, donde Hitler pasó sus últimos días antes de suicidarse el 30 de abril. Sin embargo, existían decenas de otros refugios fortificados, donde se escondían altos oficiales y funcionarios del 100. régimen. Encontramos uno de estos búnkeres bajo un edificio anodino en Charlottenburg, relataba Vladimir Gumilev, capitán de zapadores. Estaba lujosamente equipado, tenía generadores eléctricos, despensas llenas de comida, incluso una pequeña biblioteca y un proyector de cine. Allí se escondían 3 oficiales de las SS con sus familias. Cuando entramos, uno de ellos intentó resistir y fue abatido inmediatamente. Los otros 2 se rindieron. Lo que me impactó fue encontrar en su equipaje joyas y objetos valiosos que, según supimos después, habían sido robados de países ocupados. Incluso en su huida habían encontrado espacio para llevarse su botín. La batalla de Berlín fue también un escenario de competencia entre las distintas unidades soviéticas, espoleadas por sus comandantes que buscaban la gloria de capturar los objetivos más emblemáticos. El mariscal Chukov y el mariscal Konev, al mando respectivamente del primer frente bielorruso y el primer frente ucraniano, mantenían una rivalidad que se trasladaba a las tropas bajo su mando. Nuestra unidad pertenecía al frente de Konev, recordaba Alexei Dudarev, teniente de infantería. Teníamos órdenes estrictas de avanzar lo más rápidamente posible hacia el centro de la ciudad, para llegar antes que las tropas de Zhukov. Esto a veces nos llevaba a tomar riesgos innecesarios. Recuerdo a nuestro comandante de batallón, el mayor Sokolov, diciéndonos antes de un asalto particularmente peligroso: «Camaradas, si no tomamos ese edificio hoy, mañana lo harán los 1900 hombres de Zhukov, y esa vergüenza nos perseguirá hasta Moscú». Esta competencia, si bien aumentaba la presión sobre unas tropas ya al límite de su resistencia física y psicológica, también aceleró el colapso final de la defensa berlinesa. Los alemanes, incapaces de contener el avance simultáneo desde múltiples direcciones, veían cómo su perímetro defensivo se encogía hora tras hora. A medida que se acercaba el final, emergieron escenas de un dramatismo casi bíblico. La población civil, aterrorizada por años de propaganda antisoviética pero también exhausta tras soportar los bombardeos aliados y la brutalidad del régimen nazi en sus estertores, salía de sus refugios con una mezcla de miedo y esperanza. Bis a una columna de ancianos, mujeres y niños avanzando con banderas blancas improvisadas entre las ruinas, relataba Sofia Kuntsevich, enfermera de un hospital de campaña.
Caminaban ordenadamente, en silencio, como un extraño desfile fantasmal. Nadie les disparó. Nuestros hombres se apartaban para dejarles paso. Algunos incluso compartían sus raciones con los niños. Eran momentos de humanidad inesperada, como islas de normalidad en un océano de locura. Los últimos días de abril y los primeros de mayo fueron testigos de la desintegración final del Tercer Reich. Tras el suicidio de Hitler, su sucesor, el almirante Dönitz, intentó negociar rendiciones parciales con los occidentales, mientras ordenaba continuar la lucha contra los soviéticos, una maniobra transparente que buscaba crear divisiones entre los aliados. Capturamos a un oficial alemán que nos mostró una orden escrita, según la cual debían rendirse solo a los americanos o británicos, nunca a los rusos, contaba Pavel Klimov, oficial de inteligencia. Le expliqué que los americanos estaban a más de 100 kilómetros y que podía elegir entre rendirse a nosotros o morir en los próximos 5 minutos. Optó por lo primero como la mayoría. La rendición oficial de la guarnición de Berlín se firmó en la madrugada del 2 de mayo, cuando el general Weidling, al mando de los restos de las fuerzas defensoras, capituló ante el general Chuikov. Sin embargo, incluso después de esta fecha, continuaron los combates aislados en algunos distritos donde unidades de las SS, condenadas por sus crímenes y sin esperanza de sobrevivir, seguían resistiendo. Fue una victoria amarga, reflexionaba años después el coronel Anatoly Mereshko, oficial de Estado Mayor. Habíamos conquistado una ciudad fantasma, un cementerio de ruinas donde se amontonaban cadáveres bajo los escombros. El olor era insoportable, una mezcla de pólvora, carne en descomposición y el polvo acre de los edificios pulverizados. Y nosotros mismos estábamos exhaustos, física y moralmente. Habíamos alcanzado nuestro objetivo. Habíamos derrotado al nazismo en su guarida, pero el precio había sido demasiado alto. Efectivamente, la batalla de Berlín supuso más de 80.000 muertos soviéticos y unos 100.000 heridos, cifras escalofriantes para una campaña que duró menos de 2 semanas. Entre los defensores alemanes y la población civil berlinesa, las estimaciones más conservadoras hablan de al menos 125.000 muertos, sin contar los miles de suicidios que se produjeron en los días finales, cuando muchos berlineses, especialmente aquellos vinculados al régimen nazi, preferían quitarse la vida antes que enfrentarse a la ocupación soviética. Lo que más me impactó fueron los suicidios, recordaba Vasily Grossman, el corresponsal de guerra. Familias enteras que habían tomado veneno, madres que habían matado a sus hijos antes de suicidarse, oficiales que se habían disparado. En un elegante apartamento del barrio de Tiergarten, encontramos a una familia completa. Los padres, 3 hijos adolescentes y la abuela, todos con un disparo en la cabeza. Sobre la mesa había una nota que decía simplemente: «Preferimos esto a los rusos». La propaganda de Goebbels había hecho bien su trabajo hasta el final. Para los soldados soviéticos, especialmente aquellos que habían comenzado la guerra en 1941, defendiendo Moscú, o habían sobrevivido al infierno de Stalingrado, la caída de Berlín representaba el cierre de un círculo. La invasión nazi de la URSS, que había comenzado con la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941, terminaba menos de 4 años después con las tropas soviéticas izando su bandera sobre la capital del país que había jurado destruir, la patria socialista. Cuando vi nuestra bandera roja ondeando sobre el Reichstag, sentí que podía morir en paz, confesaba Mikhail Yegorov, uno de los soldados que participó en el asalto final al edificio. Habíamos completado el viaje más largo y sangriento de la historia. Desde las afueras de Moscú, desde Stalingrado, desde el Cáucaso y Leningrado, millones de nuestros camaradas habían muerto para que llegáramos a este momento. Era su victoria, tanto como la nuestra. La sensación de haber completado una misión histórica era compartida por muchos, desde los soldados rasos hasta el alto mando soviético. El mariscal Zhukov, en su informe oficial a Stalin tras la caída de Berlín, escribió: «La bestia fascista ha sido herida de muerte en su propia guarida. El sacrificio de millones de soviéticos no ha sido en vano». Sin embargo, bajo esta retórica,
Oficial, muchos soldados experimentaban emociones más complejas. La victoria venía acompañada de un profundo cansancio existencial, de dudas sobre el sentido de tanto sacrificio y de preocupación por el futuro que les esperaba en una Unión Soviética devastada por la guerra. ¿Y ahora qué?, se preguntaba Alexei Filipov, capitán de infantería, en una carta a su esposa fechada el 5 de mayo. Hemos luchado durante 4 años. Hemos visto morir a nuestros mejores amigos. Hemos atravesado media Europa destruyendo al enemigo. Y ahora que todo ha terminado, ¿qué queda de nosotros? ¿Podremos volver a ser civiles, padres, maridos? ¿O la guerra nos ha cambiado para siempre? Esta incertidumbre sobre el futuro se mezclaba con el shock del presente. Berlín, en mayo de 1945, era una ciudad apocalíptica. Más del 80% de sus edificios estaban dañados o completamente destruidos. Las infraestructuras básicas habían colapsado. No había agua corriente, electricidad ni gas en la mayor parte de la ciudad. El transporte público había dejado de funcionar. Los cadáveres se amontonaban en las calles y plazas, y el hedor de la muerte impregnaba cada rincón de la antigua capital del Reich. La ciudad era un enorme cementerio improvisado, describía el teniente Fyodor Klopov en su diario. En algunos barrios como Neukölln o Wedding, los cuerpos habían sido apilados en parques y plazas porque no había forma de enterrarlos. El calor de mayo aceleraba la descomposición. Usábamos pañuelos empapados en colonia requisada de las farmacias para poder soportar el olor mientras patrullábamos. Los primeros días tras la rendición fueron caóticos. Las tropas soviéticas, ahora convertidas en fuerzas de ocupación, tenían la doble tarea de mantener el orden y comenzar la reconstrucción mínima para hacer la ciudad habitable. Las prioridades eran enterrar a los muertos para evitar epidemias, restaurar el suministro de agua potable y organizar la distribución de alimentos entre una población al borde de la inanición. Nunca olvidaré las colas de berlineses esperando la distribución de pan, relataba Semyon Krasilchikov, mayor encargado de la administración militar soviética en el distrito de Prenzlauer Berg. Ancianos elegantemente vestidos con trajes raídos, mujeres que aún intentaban mantener cierta dignidad a pesar de la derrota total, niños con los ojos hundidos por el hambre, todos esperaban pacientemente, en silencio, como si hubieran perdido hasta la capacidad de quejarse. Nuestras raciones eran escasas, apenas podíamos darles 200 gramos de pan negro por persona y día, pero para muchos era la diferencia entre la vida y la muerte. La ocupación soviética de Berlín trajo consigo una transformación radical de la vida cotidiana. Los vencedores impusieron inmediatamente su presencia con carteles en ruso y alemán, altavoces que transmitían órdenes y música soviética, y patrullas constantes de soldados armados. Para la población berlinesa, acostumbrada a 12 años de régimen nazi, la transición fue traumática y desconcertante. Los alemanes no sabían qué esperar de nosotros, observaba Nikolai Inozemtsev, oficial de enlace con la población civil. La propaganda de Goebbels les había pintado como monstruos sanguinarios, pero muchos soldados compartían sus raciones con los niños hambrientos o ayudaban a los ancianos a transportar agua desde las fuentes públicas. Al mismo tiempo, los saqueos y las violaciones continuaban, especialmente durante la noche. Esta dualidad creaba una atmósfera de incertidumbre constante. Entre los propios soldados soviéticos, la actitud hacia la población alemana variaba enormemente. Algunos, especialmente aquellos que habían sido testigos de las atrocidades nazis en suelo soviético o habían perdido a sus familias, mantenían un odio visceral hacia todo lo alemán. Otros, sin embargo, comenzaban a distinguir entre el régimen nazi y el pueblo alemán común. Mi compañero Andrei odiaba a los alemanes con toda su alma. Recordaba a Mikhail Alexeyev, teniente de intendencia. Su pueblo natal cerca de Minsk había sido completamente destruido en 1943, y toda su familia asesinada. Durante los primeros días en Berlín, no podía ver a un alemán sin insultarlo o amenazarlo. Pero gradualmente, algo cambió. Un día,
Le vi ayudando a una anciana alemana a llevar un cubo de agua hasta su apartamento en un quinto piso. ¿Por qué ayudas a los fascistas?, le pregunté sorprendido. Ella no es una fascista, me respondió. Es solo una vieja que me recuerda a mi abuela. Los soldados soviéticos en Berlín se enfrentaban también a tentaciones desconocidas. Para muchos jóvenes campesinos y obreros, la capital alemana, incluso en ruinas, representaba un nivel de prosperidad material que jamás habían conocido. Las tiendas saqueadas ofrecían acceso a bienes que en la URSS eran considerados artículos de lujo. Radios, relojes, cámaras fotográficas, telas finas, perfumes, licores. Vi a un grupo de nuestros soldados llevando un piano de cola por la calle, narraba con asombro Vasily Chuikov en sus memorias. 6 hombres cargando aquel instrumento enorme entre las ruinas, como si pensaran llevárselo de vuelta a alguna aldea en los Urales. Les pregunté qué pensaban hacer con él. Música, camarada comandante, me respondió uno de ellos, aunque dudaba que alguno supiera tocar. Era una imagen que resumía perfectamente el choque cultural. Soldados soviéticos maravillados ante los restos materiales de una civilización burguesa que habían sido adoctrinados para despreciar, pero que secretamente envidiaban. El final de los combates trajo consigo también un relajamiento de la disciplina férrea que había mantenido al ejército rojo cohesionado durante los años de guerra. El alcohol, ampliamente disponible en las bodegas y destilerías berlinesas, se convirtió en un problema serio para el mando soviético. La embriaguez era endémica, confesaba Alexander Diatlenko, oficial político. Muchos soldados bebían para olvidar los horrores que habían vivido, otros para celebrar haber sobrevivido, algunos simplemente porque estaba disponible. Un soldado borracho con un subfusil es un peligro para todos, incluido él mismo. Tuvimos varios incidentes de soldados que disparaban al aire en celebraciones improvisadas y terminaban hiriendo a camaradas o civiles por balas perdidas. El alto mando tuvo que imponer castigos severos, incluso ejecuciones para restaurar cierto orden. A pesar de estos problemas, la maquinaria militar soviética comenzó rápidamente a transformarse en administración de ocupación. Se establecieron comendaturas, comandancias militares en cada distrito berlinés, encargadas de restablecer los servicios básicos y de implementar las primeras medidas de desnazificación, retirada de símbolos nazis, detención de miembros del partido y de las SS, confiscación de propiedades vinculadas al régimen. Nuestra primera tarea fue identificar y detener a los nazis que se escondían entre la población civil, explicaba Leonid Brezhnev, ahora asignado a labores administrativas. Muchos habían quemado sus uniformes y documentos, pero los propios berlineses frecuentemente los delataban. Antiguos vecinos, trabajadores forzados liberados o simplemente personas que habían sufrido bajo el régimen y ahora buscaban venganza. A veces era difícil distinguir las denuncias legítimas de los ajustes de cuentas personales. La vida en Berlín bajo ocupación soviética era precaria y difícil. El racionamiento estricto, la falta de viviendas habitables, las enfermedades provocadas por las condiciones sanitarias deficientes y el trauma psicológico de la derrota creaban una atmósfera de desesperanza. Los berlineses comenzaron a acuñar una expresión para describir su situación. Stunde Null, la hora cero, la sensación de que todo había sido destruido y que la civilización comenzaba desde cero. Lo que más me impresionó fue el silencio, reflexionaba Ivan Konev, ahora parte de las patrullas de seguridad. Berlín había sido una metrópolis bulliciosa, con tranvías, automóviles, multitudes en las calles. Ahora, entre las ruinas, apenas se oía el crujir de los escombros bajo las botas y ocasionalmente el llanto de algún niño. Los berlineses se movían como fantasmas, hablando en susurros, como si tuvieran miedo de romper aquel silencio sepulcral. Este silencio contrastaba con los sonidos de la ocupación, los motores de los jeeps y camiones soviéticos, la música proveniente de los altavoces instalados en puntos estratégicos, las órdenes gritadas en ruso, los ocasionales disparos durante la noche. Para los soldados soviéticos,
Acostumbrados al fragor de la batalla, aquella extraña calma resultaba inquietante. Era como si la ciudad hubiera muerto, escribía Yuri Levitan, radiotelegrafista, en una carta a su familia. Los edificios en ruinas parecían esqueletos de una civilización extinta. A veces, caminando por aquellas calles fantasmales, tenía la sensación de estar en un mundo post-apocalíptico, como en aquellas novelas de ciencia ficción que leíamos antes de la guerra. La victoria sobre la Alemania nazi representaba para la Unión Soviética la culminación de un esfuerzo titánico que había costado más de 25 millones de vidas. Los soldados en Berlín eran conscientes de formar parte de un momento histórico, pero también comenzaban a preguntarse por el sentido último de tanto sacrificio. Cuando recibimos la noticia de la rendición incondicional alemana el 9 de mayo, organizamos una celebración espontánea, relataba Pavel Rogov, sargento de comunicaciones. Disparamos salvas al aire, cantamos, bailamos, bebimos todo el alcohol que encontramos. Fue una explosión de alegría como nunca había visto. Pero al día siguiente, mientras contemplaba las ruinas de Berlín con una resaca monumental, me invadió una extraña melancolía. ¿Valía la pena? Todos nuestros muertos, todas las ciudades arrasadas, todo el sufrimiento para llegar a este momento. Sabía que habíamos luchado por una causa justa, que habíamos derrotado a un régimen monstruoso, pero en aquel instante solo podía pensar en mis amigos caídos, que nunca verían la victoria por la que habían dado sus vidas. Esta ambivalencia, esta mezcla de orgullo por la victoria y tristeza por el precio pagado, caracterizaría la experiencia de muchos veteranos soviéticos en los años y décadas posteriores. La Gran Guerra Patria, como se conoció en la URSS, dejaría una herida psicológica colectiva que nunca cicatrizaría completamente. Para los soldados que habían sobrevivido a la batalla de Berlín, el futuro inmediato estaba lleno de incógnitas. Algunos serían desmovilizados rápidamente y enviados de vuelta a la URSS para participar en la reconstrucción. Otros permanecerían como fuerzas de ocupación en Alemania durante meses o años, y algunos incluso serían enviados al lejano este para participar en la ofensiva final contra Japón. Cuando me comunicaron que sería trasladado a la frontera manchú para la guerra contra Japón, sentí una mezcla de incredulidad y resignación, recordaba Nikolai Berezin, el sargento que había comenzado la guerra defendiendo Moscú. Habíamos derrotado a Hitler, habíamos llegado hasta Berlín, y ahora debíamos cruzar toda Asia para seguir combatiendo. Pero la disciplina estaba profundamente arraigada en nosotros. Cumplíamos órdenes sin cuestionarlas. Era lo que nos había mantenido vivos hasta entonces. Pero la mayoría de los soldados soviéticos que participaron en la toma de Berlín permanecieron en la ciudad durante las semanas y meses siguientes, transformándose gradualmente de combatientes en administradores de la ocupación. Esta transición no siempre fue sencilla para hombres acostumbrados a la lógica binaria de la guerra. Pasamos de ser máquinas de matar a ser policías, ingenieros, maestros improvisados, explicaba Mikhail Gorin, teniente de ingenieros ahora, encargado de restaurar el suministro eléctrico en el distrito de Lichtenberg. Teníamos que negociar con civiles alemanes, organizar equipos de trabajadores, gestionar recursos escasos. Era un tipo de responsabilidad completamente diferente a la que estábamos acostumbrados. En el frente, las órdenes eran claras. Avanzar, tomar una posición, eliminar al enemigo. Ahora debíamos reconstruir lo que habíamos destruido, alimentar a los que hasta ayer intentábamos matar. La ironía no se nos escapaba. Berlín, dividida en sectores entre las potencias aliadas, soviético, americano, británico y francés, se convirtió pronto en un microcosmos de las tensiones de la naciente Guerra Fría. Los soldados soviéticos observaban con recelo y curiosidad a sus contrapartes occidentales durante los encuentros oficiales. Los americanos parecían salidos de otro planeta, comentaba con asombro Vasily Zaitsev, conductor asignado a las reuniones del Consejo de Control Aliado. Uniformes impecables, jeeps relucientes, siempre mascando chicle y ofreciendo cigarrillos,
Lucky Strike. Nosotros, con nuestros uniformes remendados y nuestros camiones destartalados, nos sentíamos como pobres primos campesinos ante aquellos parientes ricos y sofisticados, pero nos consolábamos pensando que habíamos sido nosotros, no ellos, quienes habían tomado Berlín. Estas primeras impresiones de los otros aliados serían el germen de estereotipos y percepciones que alimentarían 4 décadas de enfrentamiento ideológico entre bloques. Los soldados soviéticos adoctrinados en el marxismo-leninismo, pero ahora expuestos directamente a la realidad material del capitalismo occidental, experimentaban reacciones complejas que iban desde el rechazo ideológico hasta la admiración secreta. Algunos camaradas, especialmente los más jóvenes o los menos formados políticamente, quedaban deslumbrados por los uniformes, equipos y vehículos de los occidentales, señalaba con preocupación un informe del Departamento Político del Ejército Rojo. Es necesario reforzar el trabajo ideológico para recordarles que el imperialismo, por muy brillante que sea su apariencia, sigue siendo el enemigo histórico del proletariado. Mientras tanto, en las calles de Berlín, la vida cotidiana comenzaba, lentamente, a recuperar cierta normalidad. Los escombros eran retirados por brigadas de trabajadores formadas principalmente por mujeres alemanas, los Trümmerfrauen, o mujeres de los escombros, ya que la mayoría de los hombres habían muerto, estaban prisioneros o demasiado debilitados por la guerra. Ver a aquellas mujeres alemanas, algunas ancianas, otras apenas adolescentes, formando cadenas humanas para retirar ladrillos y vigas entre las ruinas, me producía sentimientos encontrados, confesaba Elena Rzhevskaya, traductora militar soviética. Por un lado pensaba en nuestras propias mujeres que habían sufrido bajo la ocupación nazi. Por otro, no podía evitar sentir cierta admiración por su dignidad, por su determinación para reconstruir sus vidas a partir de las cenizas. Esta ambivalencia hacia la población berlinesa caracterizaría la actitud de muchos ocupantes soviéticos. La propaganda oficial seguía retratando a todos los alemanes como cómplices del nazismo, pero la convivencia diaria inevitablemente humanizaba al enemigo, especialmente cuando se trataba de niños, ancianos o personas claramente desvinculadas del régimen derrotado. Una noche, durante mi guardia, escuché música clásica proveniente de un edificio parcialmente destruido. Recordaba Piotr Vishnevsky, joven teniente de infantería. Me acerqué cautelosamente y encontré a un anciano tocando un violín en una habitación sin techo, iluminado solo por la luz de la luna. No me vio, absorto como estaba en su interpretación de Bach. Me quedé escuchando durante casi una hora, olvidando momentáneamente dónde estaba y por qué. La música, supongo, es uno de los pocos lenguajes verdaderamente universales. A medida que se consolidaba la ocupación, las autoridades soviéticas comenzaron a implementar cambios estructurales en su sector de Berlín. Se nacionalizaron industrias, se expropiaron grandes propiedades y se inició una reforma agraria. También se promovió activamente la creación de organizaciones políticas afines a la ideología comunista. Nuestra misión era clara, explicaba Iván Serov, oficial del NKVD encargado de asuntos políticos. Debíamos asegurar que en nuestro sector de Berlín se establecieran las bases del socialismo. Esto significaba identificar y promover a alemanes antifascistas, preferiblemente con orientación comunista, que pudieran asumir posiciones de responsabilidad en la administración civil. Para los soldados soviéticos comunes, estas consideraciones, políticas de alto nivel, quedaban lejos de sus preocupaciones cotidianas. Su día a día consistía en mantener el orden, supervisar la distribución de alimentos, vigilar puntos estratégicos y, cada vez más frecuentemente, prepararse para una eventual desmovilización y retorno a la URSS. Lo único en lo que podía pensar era en volver a casa, confesaba Grigori Baklanov, sargento de artillería, en una carta a su novia. Había cumplido mi deber con la patria, habíamos derrotado al fascismo, habíamos vengado Stalingrado y Leningrado, habíamos llegado hasta la guarida del lobo y la habíamos destruido. Ahora solo quería regresar a mi pueblo, abrazar a mi familia y olvidar
si era posible, los horrores que había presenciado.